una señal, ¿no es cierto?, por el medio que queramos, ya sea el aire, sea un sistema AM, FM, por fase, lo que sea. Ahora necesitamos ver cómo mandamos esa información, de qué manera la codificamos. Bien, por eso es que justamente en la unidad 4 es codificación de señales y sistema de comunicación. Codificar significa asignar un valor de tensión al 1 binario. Entonces significa asignar un valor de tensión al 1 binario y otro distinto al 0. Estos valores deben ser perfectamente detectados por el receptor para no confundirlos. La placa de red los codifica. Recordemos que en una transmisión digital es necesario transmitir los datos y las señales en sincronismo. Entonces necesitamos también mandar el clock, el reloj, para decirle, mira, ahora mira lo que estás leyendo. Ah, es un 1, bien. Ahora volvé a leer lo que estás leyendo. Ah, es un 0, bien. Ahora volvé a leerlo. Entonces ese clock que le estoy mandando tiene que estar en sincronismo. Lo cual nos implica hacer dos enlaces. Un enlace para poder transmitir la información y el otro enlace para poder mandar la señal de reloj. Una alternativa para esto, para hacer solo un solo enlace, es poder extraer el reloj de los mismos datos. O sea, dentro de los mismos datos que yo estoy mandando, puedo hacer una sincronización de vez en cuando para decirle, mira, a ver, volvete a sincronizar. Vuelvo a seguir mandando datos, mira, volvete a sincronizar. Vuelvo a seguir mandando datos y mando como una especie de código interno mío que yo automáticamente cuando lo reconozco digo, ah, ahora se está sincronizando, listo, para que no me desfasaje, no haya un desfasaje, para que no se confundan los datos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, buenísimo. ¿Eso para qué? Y para mandar un solo canal, para mandar un solo cable, por decirlo, ¿sí? Si no, tendríamos que mandar un cable para mandar la señal que quiero y después tendríamos que mandar otro cable más para hacer la señal de reloj. Codificación de los códigos según el nivel de tensión. Acá depende de la tensión, si va a ser positiva, si va a ser negativa, ¿sí? Podemos tener una codificación nosotros que podemos interpretar. Entonces, depende de esos códigos. ¿Y por qué son códigos? Porque se han estandarizado para que si yo transmito eso, del otro lado reconozcan esos valores. O sea, si voy a trabajar con valores positivos nada más, del otro lado le tengo que decir, mira, solamente te van a llegar valores positivos. Si voy a trabajar con valores positivos y negativos, le tengo que decir, mira, te van a llegar positivos y negativos también. ¿Ven? Entonces el sistema se tiene que adaptar para esas dos cosas. Ahí donde tenemos dos sistemas. Códigos unipolares tienen un nivel de tensión y necesitan un adicional para el clock. O sea, necesito solamente, por ejemplo, los positivos. Mando de 0 a 5 volt la señal, ¿sí? Y voy a tener que mandar otra tensión aparte para poder hacer la señal de clock. Y aparte tenemos el segundo caso, que son los códigos polares, tienen dos niveles de tensión. Puede ser positiva y negativa, excepto los RZ que no se tienen en cuenta el cero. ¿Bien? Ya lo vamos a ver. Que se usa para transición al cero por el sincronismo. ¿Qué quiere decir eso? Acá cuando tengo los códigos unipolares, directamente mando 0, 1, 1, 0, ¿sí? Pero estoy transmitiendo valores de 0 a 5 volts, por ejemplo. En los códigos polares, y ya tengo dos. Puedo mandar así, 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 por ejemplo. ¿Sí? Entonces, automáticamente podría llegar a decir que esto es un 1, esto es un 0, pero voy a utilizar, por eso dice excepto el RZ, que es lo que está teniendo en cuenta, es que cada vez que cruza por el 0, acá, 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 lo está usando para hacer el sincronismo. ¿Ok? Bien, ya lo vamos a ver. Clasificación, entonces. Tenemos, dentro de los códigos polares tenemos los RZ, NRZ, o sea que no tienen en cuenta el 0, que tienen en cuenta el 0. Dentro de los NRZ que no tienen en cuenta el 0, tenemos los polares y los unipolares. Solamente positivo o negativo.
Y después también tenemos los bifásicos, que tenemos ahí dos mecanismos, el Manchester y el Manchester diferencial. ¿Sí? No es un partido de fútbol, no es un equipo de fútbol. ¿Sí? Pero ya vamos a ver qué es lo que hacen esas cosas. Y después el punto 3, ¿sí? Porque teníamos el 1, el 2 y ahora el 3, que tenemos los códigos bipolares. Tienen tres niveles de tensión. Fíjense, tenemos más 1, 0 y menos 1. El 0 representa con el 0, ¿sí? Ejemplo, usados en las redes WAN. O sea que terminamos usando en las redes WAN un código bipolar. Esto estaba de acuerdo a normativas AMI y las HDB3. Esto se va a ver mejor en un ejemplo. Por ahora, tómenlo así con pinza, pero ya lo vamos a ver. Códigos, formas de codificación. El primero, que era el código de línea. Son códigos para transmitir, se llaman línea porque a medida que los datos se van generando, se van codificando. El Manchester trabaja hasta 10 megabytes por segundo, el MLT3 100 megabytes por segundo y la AMI y la HDB3. Un código tiene que cumplir condiciones para ser línea, permite extraer el código de los datos, que el nivel de corriente continua en el enlace sea constante, o sea, en lo posible cero, es decir, que conviene usar que sea polar. Acá donde tenemos un ejemplo, acá donde lo vamos a ver mejor. Códigos de niveles. Fíjense, tengo un 1, un 0, un 1 y un 1. ¿Cómo hago para transmitir esto? Bueno, yo podría usar la mitad de la señal. Entonces, si yo transmito, a ver, si yo transmito solamente la mitad en el 1, ¿ven? Es esto. En el 0 no mandé nada, vuelvo a tener un 1 y acá otro 1. Esto me sirve para poder reconocer un 1 de otro 1. ¿Lo ven? Entonces este sería el USRC unipolar sin retorno a 0 y el UCRC unipolar con retorno a 0. Este sería el polar sin retorno a 0, o sea que ahora en vez de tener un unipolar, o sea directamente tensiones de 0 para arriba, ahora acá tenemos tensiones de 0 para arriba y tensiones de 0 hacia abajo. De 0 para arriba y tensiones de 0 para abajo. Entonces, en este caso podemos tener la transmisión completa. Fíjense, tengo un 1, un 0 lo hago de hasta abajo, un 1 y sigo la misma línea con el 1. O sea, no tengo el retorno a 0. Es polar, o sea, porque tengo dos polos, dos valores de tensión, pero no retorna al 0. Y acá sí tenemos retorno al 0. ¿Qué quiere decir? Que tenemos lo muy parecido al unipolar, pero hace el retorno a 0 en la mitad. Acá tengo un 0, retorno a 0. Tengo un 1, retorno a 0. Tengo otro 1, retorno a 0. ¿Bien? Por eso es interesante este, ¿sí? Porque es casi uno de los más fáciles para interpretar. Fíjense que si yo tengo que transmitir un 1, un 0, un 1 y un 1, ¿sí? Esto que estoy haciendo acá, directamente yo transmitiendo esto, del otro lado yo solamente ya puedo reconstruir la señal. Si transmito esto, y voy a tener que mandar un reloj para decirle, ahí tenés que leer, o sea, ahí tengo que hacer un corte, ahí tengo que hacer un corte, y así con el que sigue, porque en definitiva, ¿qué le está llegando? Le está llegando esto. Acá no sabe cuántos unos vienen, ¿sí? Tengo que necesitar un reloj para decirle que acá termina el primer 1 y acá termina el primer 1. Pero fíjense en este, no me hace falta mandar el reloj. ¿Por qué? Porque yo acá automáticamente yo estoy identificando que llegó un 1. Acá como está para el lado de abajo, digo, esto es un 0, esto era un 1. Y acá vuelvo otra vez a subir y como hace un retorno a 0, acá digo, hay un 1. Y vuelvo a subir y vuelve a bajar, tengo un 1. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bien. Por ahí, ¿qué problema tengo acá? Bueno, tengo una limitación, ¿no es cierto?, de la velocidad, lo mejor que puedo transmitir. Ya vamos a ver cómo lo mejoro eso. Entonces, uno de los métodos más fáciles puede ser este. El PSRC polar, o sea, es polar porque tengo dos valores, y con retorno a cero, que lo que estoy haciendo es dividir el pulso mío en la mitad, y directamente lo hago retornar a cero siempre. Entonces, estos dos, que son un 1 y un 1, lo hago retornar a cero. De las formas de envío de código mostrado anteriormente, conviene usar el polar con retorno a cero, justamente este, porque el nivel de continua permanece aproximadamente igual a cero. ¿Qué quiere decir que el valor de continua? El valor de continua sería como el promedio, de todas mis señales. Vamos a hacer un análisis. Fíjense en esto. Si yo hago el promedio, tengo como que sería como la integral, o sea, yo calculo la superficie que tengo de cada cuadrito. Acá tengo esto, acá tengo todo esto. ¿Bien? En definitiva, tengo que sumar esto, más esto, más esto. Tengo un valor de potencia que estoy transmitiendo. ¿Bien? Acá, por más que sea la mitad, pero estoy transmitiendo esto y estoy transmitiendo esto. O sea que en valor promedio, a lo mejor acá me termina quedando por acá, de tensión. Acá me termina a lo mejor quedando un poquito más abajo porque estoy usando la mitad del cuadrito. Estamos hablando de que si yo calculo y sumo las superficies, ¿sí? Acá tengo un valor, por ejemplo, de 1, acá lo tengo 0, acá tengo 1 y acá tengo 1. Entonces sería 1, 2, 3, 3 dividido 4, porque son 4 pulsos que mandé. ¿Bien? Acá, como es la mitad, voy a tener acá un medio, acá 0, acá un medio, ¿sí? Y acá un medio. Cuando termino sumando, tengo 1 entero más un medio, ¿bien? Dividido 4. Va a bajar un poquito el promedio. En este caso, también, si hago esto, tengo todo esto, pero acá le estoy restando este, que es el que está en negativo. Porque está una vez en la parte positiva y una vez en la parte negativa. Entonces, de todo esto, a lo mejor me termina bajando más el promedio. ¿Sí? Y de este al último, fíjense, si yo sumo todas, me termina casi dejando muy cerquita casi el cero. Entonces, por eso es que dice que el valor de continua permanente, o sea, el valor de, como si fuera de continua, de tensión promedio, ¿ven? Termina siendo casi cero en este punto. En los otros sí sigue siendo alto. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. ¿Y esto por qué me conviene? Y porque si yo tengo una cierta tensión que es igual a cero, es menos el consumo que tengo. Y si yo tengo que transmitir algo, quiere decir que no voy a gastar mucha energía en transmitirlo. Esa es la idea de esto. No tengo tanta potencia que transmitir. Bien. Entonces, dijimos entonces como resultado que conviene usar el de par, pero con retorno a cero. Códigos de línea para redes LAN, o sea, para interconectar, ¿no es cierto?, un sistemita de computadora. Y acá donde entra lo que es el código Manchester, ¿sí? Y el Manchester diferencial. Este código es por cambio de nivel y bipolar. Lo utiliza la placa de red cuando transmite a 10 megabytes por segundo. O sea, ya estamos directamente, este sistema de codificación se adoptó por la red LAN. O sea, que cualquiera que quiera transmitir información o diseñarse un módem para poder transmitir en red LAN, va a tener que usar el código Manchester. ¿Bien? ¿Y qué es lo que termina haciendo esto? Fíjense acá, tengo un 1. Tengo otro 1. Ahora tengo un 0. Otro 0. Otro 0. Vuelve otra vez a tener un 1. Un 1 y otro 1. ¿Bien? Entonces, estoy usando un sistema muy parecido a este que estoy acá. ¿Bien? Porque es justamente polar, tiene parte positiva y parte negativa.
Estoy usando la mitad de cada valor, pero no estoy teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el tema de el valor máximo, sino lo que estoy teniendo en cuenta son las subidas y las bajadas. Tengo en cuenta las subidas y las bajadas. Fíjense, cuando tengo un 1, fíjense que la flecha va para arriba. Otro 1, la flecha va para arriba. Acá hay otro 1, la flecha va para arriba. Otro 1, la flecha va para arriba y la flecha va para arriba. O sea, estoy teniendo en cuenta el valor ascendente del valor de la recta, ¿sí? Y cuando tengo un 0, estoy teniendo en cuenta la rampa, ¿sí?, de descenso. Rampa de descenso, la rampa de descenso. Bien. Entonces, esto hace que no me interesa a lo mejor que a la distancia se pierda un poco de señal, ¿sí? A lo mejor, en definitiva, a lo mejor la señal que me termina llegando es esta, ¿sí? No es esto, pero ya tuve en cuenta que acá hay un 1, ¿sí? Acá hay un 1, ¿sí? Porque los tiempos de bit son eso. Este código es para cambiar es por el cambio de nivel y bipolar. Lo utiliza la placa de red cuando transmite a 10 megabytes por segundo. Si tengo un 1 en la mitad del tiempo del bit, se produce el cambio. Si sube, tengo un 1. Y si baja, tengo un 0. O sea que tengo en cuenta la rampa, ¿sí? Recuerden, la rampa ascendente o la rampa descendente. En este caso, al ser tan rápido, bueno, la rampa ascendente termina siendo así. ¿Bien? Así. El receptor detecta solamente los cambios de nivel y no los niveles absolutos. ¿Qué quiere decir? No me interesa detectar a qué tensión llegó acá o a qué tensión llegó acá. ¿Ven? Porque yo en los valores, en los otros, yo podría decir, bueno, a ver, todos los que superen este nivel, estoy considerando que son un 1. Y todos los que superen este nivel, estoy considerando que son un 0. ¿Bien? Pero acá no. En el Manchester no estoy teniendo en cuenta ese nivel. ¿Sí? No estoy teniendo en cuenta si superó esa señal o superó esta señal. Acá lo que estoy teniendo en cuenta es la subida, el cambio de nivel. ¿Sí? No estoy teniendo en cuenta un nivel acá, sino el cambio que se produce de pasar de este a este. ¿Puedo haber sido más chiquito? A lo mejor así, no importa, lo va a tomar igual. ¿Puedo haber sido más alto? No importa, lo va a tomar igual. ¿Sí? Existe una variante llamada Manchester diferencial, difiere en lo siguiente. Si el próximo bit es 1, no se invierte. Si el próximo bit es 0, sí se invierte. Recuerde que estos son, a ver, es gente que dijo, a ver, tomemos esto como ejemplo, ¿de acuerdo? Como norma. Y bueno, y se empezó a difundir tanto donde se termina utilizando en todas las redes LAN. ¿Bien? Pero en definitiva es por eso dice una codificación. Si ustedes inventan un sistema nuevo y se empieza a hacer famoso, capaz que se puede usar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que termina pasando con esto, donde yo tengo estas dos consignas presentes. Si el próximo bit que viene es un 1, no invierte. Si el próximo bit es 0, sí se invierte. Fíjense. Tengo un 1, hace esto. Después cambió un 0, se invierte. Tengo un 1, se vuelve otra vez a invertir. Fíjense que ahora ya no empezó acá. Empezó después. Se invierte el sentido. Lo vamos a ver ahora cuando vengan dos distintos iguales. Fíjense. Viene un cambio de 1, pasó a un 0, por lo tanto cambio la señal. De 0 volvió otra vez otro 0, entonces no cambió la señal, sigue la señal. Acá viene un 1, cambió la señal. Acá tendría que haber bajado. Si hubiera habido un 0,
Vamos a hacer en otro color. Si acá hubiera continuado un 0, esto tendría que haber seguido así. Pero vino un 1. Como vino un 1, lo tengo que cambiar. Entonces, cambio la señal. En vez de haber bajado, cambio y sigo. Vino otro 1. ¿Sí? Otro 1. Un cambio, 0. ¿Eh? Entonces, de acá se mantuvo esa diferencia y en el otro no. Bien. El Manchester y el Manchester diferencial. Ahí lo están viendo. Señal de datos, ¿sí? No tiene en cuenta el 0, sin retorno a 0. Acá señal de muestreo. La señal de muestreo vendría siendo, ¿no es cierto?, la frecuencia a la que estoy muestreando. Y estos son mis datos que quiero mandar. Un 0, un 1, un 1, Entonces me termino quedando la señal codificada, ¿sí? 0 por esto directamente termina bajando. Acá tengo un 1, vuelve a subir. Tengo un 1, vuelve a subir. Tengo un 0, lo bajo. Tengo un 1, sube. Tengo un 0, lo bajo. Como viene otro 0, sigo la misma señal, entonces lo bajo. ¿Eh? Y acá tengo un 1, lo subo. Y después tengo un 0 y lo bajo. Después, tranquilo, se ponen a analizarlo, ¿sí? Y van siguiendo y va a quedar. Yo les subí, a ver, quiero ver si está, a ver si ya lo subí o no. Este creo que era. Ahí está. Ahí también les subí un archivo donde está en la parte de libros que dice codificación de señales. Codificación de señales. Cuando ustedes hacen un clic aquí, les va a mostrar una foto, ¿sí?, donde termina dando un ejemplo de cómo es la señal de reloj. Por ejemplo, tengo esta señal de reloj, tac, 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 que la señal de reloj es siempre constante, sí, se repite permanente. Los datos que quiero transmitir son un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1, un 1, un 1. El Manchester, recuerden que divide la señal, o sea que estoy multiplicando esto por esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer una línea. Así. Bien. Cuando multiplico, fíjense que me termina quedando lo mismo. Me termina quedando todo esto que vale 1, es multiplicar esto por esto. O sea que me termina quedando esto. Bien. Acá cuando tengo un 0, ¿sí?, lo que termino haciendo es invertir el sentido y me queda de la otra manera. Cuando tengo un 1, me vuelve otra vez a quedar igual. Tengo un 0, lo vuelvo otra vez a igual. Sigue la señal. Y ahí tengo un 1 y así. Y después también está el Manchester diferencial. Bien. Código MLT3 es un código de tercer nivel, positivo, 0 y negativo. Estoy usando 3 niveles. Recuerden que ya no era bipolar ni unipolar. Ahora tenemos 3 niveles. Estamos usando los valores positivos, estamos usando los valores de 0 y estamos usando los valores de 1. Antes recuerden que terminaban pasando por el 0 siempre. Ahora estamos manteniendo el 0.
Y lo que termina haciendo es que cada vez que se viene un 1, cambia. Si viene un 0, no cambia. Va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En los principios del tiempo, un bit se produce de transición. Bien, por ejemplo, tengo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, cambió. Sigue otro 1, vuelve otra vez a cambiar. ¿Por qué? Porque si viene un 1, cambia. Si viene un 0, no cambia. ¿Ven lo que les estoy diciendo? O sea, son consignas, son parámetros y son como reglas justamente, son reglas que tengo que seguir. Si yo después no sigo esas reglas, no voy a poder entender, ¿no es cierto?, el juego que estoy haciendo. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las reglas del juego? Bueno, mirá, si viene un 1, tenés que cambiar lo que tenías. Si estabas en alto, tenés que pasar a 0. Si te vuelve a venir un 1, volvés a cambiar ahora a la parte negativa. Si volvés a venir un 1, volvés a cambiar, pero a la parte 0. Y si volvés a venir un 1, volvés a cambiar a la parte positiva. Ahora, si viene un 0, no tocas nada, lo dejas igual. Bueno, va de arriba hacia abajo y de arriba hacia... O sea, va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero va cambiando, ven que cambia el nivel siempre que tengo un 1. Si tengo un 0, no cambia. Entonces, fíjense, en algún punto empezó, por supuesto. Vino acá un 0. El próximo que le sigue es un 0. Por lo tanto, si es 0, no cambia. Fíjense que yo acá podría haber analizado qué venía anteriormente, porque anteriormente, si esto, ¿no es cierto?, podría haber sido un 1, porque, perdón, es un 0, porque de acá pasó otra vez un 0. De acá sigue un 0, no cambia, no cambia, no cambia. Acá cambió un 1. Y cuando yo tengo un 1, ¿sí?, cambia. Entonces cambió el valor. Después tengo otro 1. Yo tengo que volver otra vez a cambiar. Después viene otro 1. Vuelve a cambiar. Vuelve a tener otro 1. Vuelvo a cambiar. Vuelvo a tener otro 1. Vuelvo a cambiar. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Tengo un 1. Veníamos así. Tengo un 1. ¿Sí? Acá tengo un 0. Cambió a un 0. ¿Pero qué me dice cuando tengo un 0? No cambio, o sea que tengo que seguir donde estoy. Tengo un 1, cambio. Tengo un 0, no cambio. Tengo un 1, sí cambio. Tengo un 0, no cambio. Tengo un 1, sí cambio. Tengo un 0, no cambio. Tengo un 1, sí cambio. Tengo un 0, no cambio. Tengo un 1, sí cambio. ¿Ven la estructura que se está armando ya? ¿Sí? Acá otro ejemplo. Veníamos con un 0 y cambió a un 1. Cambio. Tengo un 0, no cambio. Tengo un 1, cambio. Tengo un 1, cambio. Tengo un 0, no cambio. Tengo un 1, cambio. Y después tengo 0, 0, 0, 0. O sea que estoy teniendo siempre en cuenta el valor anterior. ¿Sí? Estoy siempre teniendo en cuenta el valor anterior. Si yo me fijo en esto, era un 0, o sea que yo ya sé que no cambió. O sea que yo sé que anteriormente era este 0. Si tengo este y la curva siguió, es que no cambió, entonces tengo un 0. Si vengo de acá y tengo esto, es porque tengo un 0 porque no cambió. De acá, si yo veo la gráfica, ¿sí?, puedo llegar a decir que se mantuvo en ese caso. Entonces estoy teniendo en cuenta de acá al anterior. ¿Sí? Entonces estoy diciendo que acá donde cambió, porque acá hizo el cambio de 0 a 1 y acá hizo el se mantuvo. ¿De acuerdo? Esto recuerden que lo hace un sistema, ¿no? Nosotros no nos ponemos a analizar
punto por punto qué es lo que está haciendo. ¿Se entiende esto? Profe. Sí, profe. Bien. Obvio que si queremos hacerlo en el tiempo o si queremos verlo ya en la cantidad de frecuencia que se están manejando es muy rápido, no nos vamos a perder, por supuesto. Pero la intención es que tengan esas consignas, lo que justamente termina diciendo. Cada vez que viene un 1, cambia. Si hay un 0, no cambia. Si yo eso hago un programita directamente del otro lado, puedo analizar esto y poder recuperar mi información de 0,000,111. O podría recuperar esta información también. ¿Bien? Código de línea para redes WAN. Esto fue justamente el código MLT, ¿sí? de 3 niveles. Ahora para las redes WAN se usa el sistema AMI, inversión de marcas alternadas. Codifica solamente los 1 y lo hace de forma alternada. El nivel de continua de este código es 0. Recuerden que lo que era el nivel de continua era el promedio de la tensión, porque en definitiva, yo acá estoy mandando, por ejemplo, 5 volts y acá estoy mandando menos 5 volts. ¿Sí? El promedio, por eso en las redes WAN, ¿sí? Dice que el nivel de continua de este código es 0. Tiene como problema que cuando vienen muchos ceros seguidos perdemos el reloj. O sea, una vez que vienen muchos ceros, ya no podemos hacer el seguimiento de cómo sincronizarlo. Y la relación es que solamente codifica los 1. Fíjense, tengo un 1, tengo la señal. Tengo otro 1, cambio. Tengo un 0, no cambio, no cambio, no cambio, no cambio. Tengo un 1, cambio. Y tengo un otro 1, cambia. ¿Sí? Podemos hacerlo para que se entienda. Vamos a convertir. Un poquito más grueso. Suponiendo que veníamos así, nosotros tenemos un 1, entonces viene así. Tengo otro 1, cambia, pero lo hace la parte negativa. Entonces yo acá, cuando detecto de este lado, ¿qué estoy analizando? Que acá hubo un 1 y acá hubo otro 1. Después acá no cambió. O sea, no volvió otra vez a hacerse para arriba el valor así, directamente así. Si hubiera sido así, hubiera sido otro 1. Pero no, utilizamos el 0 para hacer el análisis. Entonces vino un 0. Entonces yo ya sé que viene un 0. Otro 0, viene otro 0. Un 0, otro 0. Un 0, otro 0. Cambió. ¿Y por qué se fue para arriba? Porque el anterior, el último que se hizo, fue para abajo. Entonces, como cambió hacia arriba, yo sé que hay un 1. Y después volvió otra vez a cambiar, por lo tanto tengo otro 1. Entonces logré recuperar mi señal. Ahora, el problema que tiene, justamente, tiene como problema que cuando vienen muchos ceros seguidos, perdemos la relación de este clock. Porque yo acá puedo analizar desde cuánto estuvo viniendo el anterior hasta cierto punto. Ya cuando se me pierde el anterior, ya perdí la relación de cuánto era el clock que tenía. El otro punto es el HDB3, alta densidad bipolar, y manejamos 3 ceros. Acá es otro sistema de codificación. ¿Y por qué 3 ceros? Bueno, para no tener el problema este de que cuando perdemos, cuando vienen muchos ceros seguidos, perdemos el sincronismo, entonces consideramos solamente 3 ceros. Para hacer eso, justamente se llama el HDB3. Y fíjense, deriva de la AMI, o sea, deriva del anterior, y no permite más de 3 ceros consecutivos. O sea, más de 3 ceros no me lo permite. Al cuarto cero le coloca un bit llamado bit de violación. O sea, ojo, venía primer cero, no hay problema. Segundo cero, no hay problema. Tercer cero, dijo, listo, hasta acá te soporto yo.
Entonces voy a hacer un bit, le voy a cambiar ese valor que venía y le voy a llamar bit de validación. Por eso está ese bit que se llama de validación. Fíjense, 1, 2, 3, un bit de validación. 1, 2, 3, un bit de validación. ¿Bien? Entonces nos quedamos acá. Bit de violación. ¿Sí? Bien. Que tiene la misma polaridad que el último bit 1 anterior. Acá ya estoy poniendo otra norma más. ¿Qué valor va a tener justamente ese bit de violación? Va a tener en cuenta ese bit de violación que vamos a encontrarnos. ¿Por qué? Porque entramos en el tercer cero, un 0, 2 0, 3 0, coloco el bit de violación. Y este bit de violación dice que tiene la misma polaridad, o sea, va a ir para abajo, ¿sí? O para arriba, dependiendo del último bit anterior, 1. Las violaciones se colocan en forma alternada. Tengo la primera para abajo, la segunda violación va hacia arriba, la tercera violación va hacia abajo, la cuarta hacia arriba. ¿Bien? De manera de mantener la corriente continua en 0. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el promedio de todo esto, si vienen muchos ceros, termino teniendo este para abajo, este para arriba, otro para abajo, y cuando hago el promedio me da menos 5, más 5, menos 5, más 5. Entonces se va haciendo como 0 el promedio. Entonces mantiene la corriente en continua y en 0. En algunos casos habrá que colocar un bit de relleno, que justamente el bit de relleno es esto. ¿Y por qué se hace el bit de relleno? Porque si yo me olvidé cuál fue el último 1 que yo tenía, el bit de relleno me va a servir. Que se coloca en el primero de los 4 ceros, para que el patrón pueda distinguirse. El receptor, para analizar lo leído, toma la decisión 3 tiempos después. Fíjense, yo ya no puedo determinar solamente con que me lleguen, ¿no es cierto?, estos valores en la recepción. Tengo que hacer un análisis 3 tiempos después. Tengo que hacer 1, 2, 3 y después en el cuarto decir, esto era un 0. 1, 2, 3. En el cuarto decir, esto era otro 0. 1, 2, 3. En el cuarto decir, esto es un 0. Para poder distinguir entre la violación, el relleno y el bit común. ¿Sí? Fíjense cómo se empieza a complicar el análisis. Bien, pero ¿cuál es la intención de esto? Y que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, el envío de la información, ¿sí? Y mantener el clock también incluido ahí adentro. Segundo punto, mantener el promedio de tensión en 0, que de esa manera estoy, ¿no es cierto?, haciendo que no genere tensión, que tensión hace que pueda tener una corriente de circulación. Esa corriente multiplicado por una resistencia, voy a terminar teniendo una corriente por una tensión, voy a terminar teniendo una potencia. Entonces esa potencia de disipación o de transmisión la tengo que tener en cuenta también, ¿sí? Entonces fíjense lo que termina pasando acá. Cuando tengo un 0, vamos a iniciar acá desde punto 0. ¿Bien? Venía, por supuesto, de anteriormente, pero en algún punto cortamos y empezamos a hacer un análisis. Acá hizo un relleno, ¿sí? Hizo un relleno. Entonces después viene 0, 0, 0 al tercer 0. Coloco el de violación, porque el de violación, decíamos, ¿no es cierto?, que era porque tenía que ser hasta el tercer 0. Ya el cuarto 0 ya era violación. Después vuelvo otra vez a poner otro de relleno, porque sigo manteniendo los 0. Viene otro 0, viene otro 0, otro 0 más y coloco el de violación. Y se mantiene el mismo valor que el de relleno anterior. Siguen los 0, vuelvo otra vez a completar con uno de relleno, viene 0, 0, validación. Y ahora como tengo un 1, cambio. ¿Bien? Si hubiera tenido otro 1, voy a tener que hacer lo mismo y mantenerme en esa relación.
Yo sé que por ahí es complicado, ¿no es cierto?, el análisis, pero si se ponen detalladamente a ver qué es el seguimiento, se puede analizar. El segundo punto es códigos de bloque. Aquí codificamos de a bloques de bit, es decir, voy a juntar un conjunto de bit y recién ahí los voy a enviar. Quiere decir que no estoy mandando un bit seguido de otro. Lo que hago es tener una pequeña memoria donde los voy almacenando y después mando todo el paquete directo, ¿sí? Se dividen en, para transmisiones, por ejemplo, 4B, 5B, 8B y 10B. El 4B y el 5B, ¿sí?, al código de 4 bits le agrego un bit y lo transformo en uno de 5 bits, al fin de utilizar 2 niveles en cada vez que de a 3. Hay una tabla predefinida de conversión, lo utiliza la fibra óptica y podemos trabajar a 100 megabytes por segundo. El de 8B y 10B hace lo mismo que el de 4 o 5, pero para la fibra óptica cuando transmite a 1000 megabytes por segundo. Para detección y corrección de errores, recordemos que los datos se pueden corromper durante la transmisión, ¿sí? Recuerden que los datos se pueden haber... ¿cuál era la intención de todo esto? Que de 1.000.000, ¿sí?, de bits que yo transmito, uno era lo aceptable, ¿no es cierto?, que se podía llegar a equivocar. Entonces tengo que hacer de alguna manera compensar cómo puedo recuperar esa información. Entonces tengo que para detección y corrección de errores, esto es importante acá, que estamos hablando de la corrección de errores. ¿Qué quiere decir esto? Que en la recepción yo puedo corregir errores. O sea, si yo transmití un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 0, un 1, y del otro lado terminé recibiendo esto, por ejemplo, hay un error. Este no debería estar. Entonces, tengo que tener la capacidad del otro lado para reconocer que hay un error y poder corregirlo y decir, bueno, después de la corrección me terminó quedando esto. Ahora, ¿cómo hace eso? Lo vamos a ver ahora. Bueno, es paridad Hamming-CRC. Tipos de errores. Error de bit. Un bit cambia. Por ejemplo, yo estoy transmitiendo el 000010 y en definitiva me terminó a mí llegando 0001010. O sea, hay este bit que es un error. Errores de ráfaga quiere decir que 2 o más bits han sido alterados. Aquí se define en una longitud de error desde que el primer bit fue alterado hasta que el último alterado. Por ejemplo, si tengo toda esa cadena de bits y me terminó dando esto, yo puedo tener errores. ¿Sí? Ahí tengo un error, ahí tengo otro error, ahí tengo otro error y otro error. La longitud de la ráfaga del error son de 8, que tengo justamente acá. Se cumplen dos condiciones para este código. I igual X más R, a un grupo de bits X le agrego un R bit de redundancia. Quiere decir que yo, la cantidad de datos que estoy enviando, le voy a agregar otro bit más como de repetición. ¿Sí? Es como que estoy mandando 2 veces la información. O de código. Y cuando la I es mayor que la X, aumenta el ancho de banda al agregar bits de redundancia. O sea, si yo estoy agregando más datos a los datos que ya tengo, en definitiva lo que estoy haciendo es aumentar el ancho de banda al agregar bits de redundancia. Pero ¿qué beneficio tengo? Es que del otro lado yo puedo estar comparando y puedo estar corrigiendo errores. Donde X, palabra de datos, palabra de código, bit de código. Paridad. Si yo quiero, por ejemplo, que X, voy a mandar, ¿no es cierto?, acá. Palabra de datos. Voy a mandar un paquete de datos, una palabra que va a ser 1100100011. Tengo que armar una matriz. Por eso es que esto necesito hacerlo antes de la transmisión. Armo una matriz. Recuerden qué es lo que era una matriz. Una matriz era donde yo podía armar una cajita, por ejemplo. Esta es una matriz de 1, 2, 3 por 1, 2, 3. O sea, tengo 3 columnas por 3 filas.
Y acá es como que voy llenando datos, y de esa manera cuando lleno datos es una forma de ordenarme para poder después interpretar esos datos. Bien. Lo primero que me dice acá es que tengo que armar una matriz de 3×3. Y le aplico paridad, par, horizontal y vertical. Bien, ¿qué quiere decir eso? Terminamos armando una matriz de 3×3. Ah, me salió muy fea. Vamos a hacerla más bonita. Bien. Una vez que tengo la matriz de 3×3, como pidió acá, ¿sí? Coloco los datos que yo necesito. Fíjense, 1, 1, 0. 1, 1, 0. 0, 1, 0. O sea, voy cargando los datos como lo tengo ahí. 1, 1, 0. Y después 0, 1, 1. Bien. Le aplico la paridad par horizontal y vertical. En este caso es como que le dice en la parte horizontal, ¿sí? Para que me quede de forma pareja los datos. Por ejemplo, si tengo un 1 y un 1, acá tengo un 0, ¿cómo completo para que me quede parejo? Bueno, le agrego un 0. Acá tengo un 0, 1, y que para que me quede parejo, acá, ¿cuál sería? 0, 1, ¿cierto? Para completar la misma variedad. Si acá tengo 0, 1, ¿sí? Y acá, ¿qué tendría que ponerle? 1, 0. ¿Bien? Para que me termine quedando parejo. De acá yo tengo, ahora hago la parte de columna, o sea, vertical, ¿sí? Y horizontal. Si tengo 0, 0, acá tendría que ser 1, 1. Si acá tengo 1, 1, 1, voy a tener que ponerle un 1. Si acá tengo 1, 0, y acá va a terminar siendo 0, 1. Es como que completé con un orden o una regla de juego. ¿Cuál es la regla de juego? Completar con la paridad horizontal y vertical. Entonces ahora, si yo transmito esto que está acá, estoy transmitiendo 1, 1, 0, 0. Fíjense, transmití el primer paquetito, que es esto. Vamos a hacerlo en otro color. Transmití el primer paquete. Después transmito el segundo paquete, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Después transmito el otro paquete, ¿sí? 0, 1, 0, 1, ahí está. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y después el último paquete está acá. Ahora, imagínense que yo transmití eso y del otro lado, ¿sí? Yo tengo una computadora acá, usé una red y llegó al otro lado y a mí me llegó esto otro. Puede haber llegado porque se le metió un ruido, porque alguien, no sé, pisó el cable y ya tuvimos una falla, ¿de acuerdo? Pero ¿dónde tengo un error? Acá. Hasta ahora llegó todo igual. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Acá era un 0, pero me llegó un 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. El receptor tiene que volver a armar esta matriz de acuerdo a los datos que le llegó y verifica las paridades, o sea, verifica que si acá tengo 1, 1 y acá era 0, 0 para completar la paridad, de esta manera puede recuperar y arreglar el error donde se detecte. Hagamos el análisis. Armo la matriz. Fíjense el primero que está acá. Primer paquetito, 1, 1, 0, 0. Segundo paquetito, 0, 1, 1, 1. Es lo que dice acá. Tercer paquetito, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Y el último paquetito, 1, 1, 1. Acá se detecta el error y lo cambia por 0, 1, 0, 1.
Ahí es donde detectó el error y lo tiene que corregir. Pero ¿qué pasa? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien. Recuerden que esto lo hace a Bien, bien. velocidades, ¿no es cierto?, rapidísimo. O sea, imagínense que cada vez que están transmitiendo lo está haciendo. Nosotros lo estamos detallando paso por paso para ver qué es lo que termina haciendo, para ver cómo corrige ese error. Entonces, fíjense que acá era 1100, terminó armando la matriz, bien. 0,1, y acá para que se mantenga este nivel de paridad, ¿sí?, de par, justamente aplico paridad, par. Para corregir esto, ¿qué tendría que haber sido? Que acá tendría que haber puesto justamente un 0. Porque era 0,1 y para que se mantenga lo que era par, tendría que haber sido 0,1. Entonces ahí después, una vez que corrige, saca este de acá y lo coloca un 0. Y ahí ya tengo los datos, perfecto, de vuelta. Ahora, te van a decir, bueno, pero ¿qué pasa si el error se produce en los bits R de redundancia? O sea, en los bits que habíamos visto de la R. También puede corregirse ya que no se produce el doble error en filas y columnas, ¿sí? O sea que también se puede corregir. Recuerden que ustedes están haciendo algo cruzado. ¿Por qué? Porque acá, tanto esta línea como esta línea se tiene que hacer cruzada. Ahí estoy detectando el error. Porque acá me llegó 0,1. Voy a borrar acá. Fíjense, acá me llegó un 1, pero acá, si hubiera sido 0,1, acá que tendría que haber llegado de este lado otro 0. Porque 1, 0, 1, y acá tendría que haber sido 1, 0. Pero, a ver, al detectarme que acá me llegó un 1, y acá me llegó 1, 1, acá me está diciendo que el error lo tenés en esta línea, tanto horizontal como vertical. Por lo tanto, el que tiene que cambiar es este valor, directamente invertirlo. Si era un 1, tiene que poner un 0. ¿Se entiende? Por ahí, analizándolo así, lo podemos ver, pero recuerden que esto está pasando rapidísimo. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Entendieron? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, el de repetición dice, envía por cada bit, n bit iguales, entonces en 0 manda 0, 0, 0, el 1 manda 1, 1, 1. Entonces, en definitiva, si recibo 0, 0, 1, considero que es un 0. O sea, acá estoy haciendo el otro sistema que era de repetición. Bien. Ahora, usando uno de repetición, estoy mandando más bits de los que tendría que haber mandado. Quiere decir que por cada 0 que yo tengo voy a mandar 3 ceros. Por un 0 voy a mandar 3 ceros. Y por un 1 voy a mandar 3 1. Este es más sencillo de analizar, porque en definitiva, si del otro lado yo recibo 3 ceros, listo, digo, esto es un 0. Ahora, si recibo 0, 0, 1, listo, con que dos sean 0, ya sabemos que es 0. Si recibo 1, 0, 0, es un 0. Si recibo 1, 1, 0, ya sabemos que es un 1. Y si es un 0, 1, 1, tengo un 1. Y si hubiera sido 1, 1, 1, sabemos también que es un 1. O sea, ya bajan las probabilidades para cometer errores. Este es más fácil todavía. ¿Se entendió esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Conmutación. Acá, a ver. Bueno, sí, lo vamos a ver. ¿Cuánto nos queda? Un poquito más. 20 minutos, 25 minutos. El objetivo de todo sistema de conmutación es conectar a los usuarios de una red. Por eso es que una parte muy importante dentro de la red de comunicación. Esa comunicación deseamos que sea muy rápida, por lo tanto va a importar la velocidad de conmutación. ¿Recuerdan que vimos el tema de conmutación? Y era que nosotros lo que queremos hacer es comunicar, imagínense el ejemplo que habíamos dicho de la...
la manguera de agua potable y la manguera de agua de riego. Entonces acá uso una manguera para llegar a la granja. ¿Sí? Y lo que terminábamos haciendo era conmutando desde este lado o de este lado, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que necesitábamos. Si lo hacemos tan rápido, bueno, era el sistema de conmutación. Entonces, importa la velocidad de conmutación porque justamente es como si yo estuviera, ¿no es cierto? Yo ahora en realidad estoy conectado con todos ustedes, pero en realidad lo que estamos haciendo es intercambiar entre cada uno de ustedes a una velocidad tal, ¿sí? Que pareciera como que estuviéramos todos conectados a la misma vez. Y que ambos usuarios puedan verse sin que un tercero pueda entrar en comunicación. Además, o sea, aparte de que sea rápido, la comunicación que tenemos nosotros es como si fuera privada. Si alguien quisiera entrar, no podría entrar. Y que ambos usuarios puedan verse sin necesidad de un tercero que pueda entrar a la comunicación. Además, la comunicación debe asignar a los usuarios con recursos que fueron predeterminados. Para eso tenemos distintos tipos de conmutación. Tenemos de circuitos, de mensajes y de paquetes. Los que son de circuito tenemos lo que son los espaciales y los temporales. Así se maneja la central telefónica. Estoy manejando circuitos espaciales y temporales. Espaciales que directamente con la maquinita que yo terminaba uniendo un cliente con otro cliente para que hablara, por ejemplo. Los mensajes es la red de telegramas, ¿bien? Como si fuera un mensaje de texto. Y los paquetes, estoy haciendo circuitos virtuales orientadas a la conexión. Tengo ahí protocolos X25, ATM, que son todos protocolos que son como reglas que tengo que seguir. Y otro es datagramas, redes no orientadas a la conexión, son protocolos TCP, ATM. ¿Sí? Ahí ya les está sonando un poco más algunas siglas. Vamos a ver lo primero que es redes de circuitos. Establecen un circuito físico real entre usuarios. O sea, físico real quiere decir que yo voy a ver la conexión, estoy viendo el cable que está de uno a otro. Para establecer la comunicación deben cumplir 3 fases. Primero, establecimiento de la conexión, transferencia de datos y desconexión. Esto era lo que terminábamos haciendo cuando nosotros nos conectábamos con la computadora, con un módem, ¿sí? Y con el módem nos conectábamos a la línea telefónica y que cada vez que terminábamos haciendo era marcar, por ejemplo, un número de teléfono y decía conectando y se sentía un ruidito como de la línea, pi, 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 pi. Eso lo que trataba de hacer era conectando. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es justamente establecer la conexión. Una vez que logramos hacer la conexión, ¿qué quiere decir establecer la conexión? Y que si yo le mandé al otro una llamada, el otro aceptó la otra computadora, está diciendo, mirad, nos tenemos que comunicar, abramos un canal entre nosotros, a ver, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cuáles van a ser los protocolos? Una vez que se estableció la comunicación, empezar a transmitir los datos. Entonces yo le mando a lo mejor algo, por ejemplo, cuando entrábamos a internet, buscábamos, qué sé yo, Diario Los Andes. Entonces entrábamos al servidor del Diario Los Andes, desde el Diario Los Andes me mandaba la información, yo la recibía y me la mostraba en la pantalla. Una vez que yo terminaba la conexión, después tenía que decirle desconectar a la línea telefónica, porque en definitiva yo estaba usando la línea telefónica y era como que estaba haciendo una llamada local. Entonces tenía que terminar la llamada desconectando esa llamada. Por ahí, no sé, algunos que son más viejos, otros más jóvenes, pero había las primeras, sí, más o menos, pero no sé si se van a acordar de que las primeras conexiones a internet había un servidor que era Keko creo que era. Sí. Bien, y bueno, y teníamos que conectarnos y era usuario Keko, contraseña Keko. Y en definitiva... Exacto. Sí, pero cuando te lograbas conectar, te pedían que lo conectara para hablar por teléfono y quedabas otra vez en la calle. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque en la casa generalmente no había celulares, teníamos un teléfono fijo.
Entonces, para las computadoras teníamos el módem. Y cada vez que estábamos usando la conexión a esa de internet, en definitiva, lo que terminábamos haciendo era una llamada local. Alguien se beneficiaba con eso porque en definitiva estábamos gastando como si estuviéramos llamando a un amigo local. ¿Sí? Bueno, eso fue ya. Bien. ¿Qué ventajas tiene usar redes de circuito? Las ventajas de comunicación por circuito: se utiliza todo el ancho de banda disponible. Quiere decir que yo, una vez que lograba la comunicación, yo utilizaba todo el ancho de banda de la red telefónica. Era limitada de lo mismo, pero en esa época era lo único que había. Entonces, todo el ancho de banda disponible por los usuarios porque la conexión es dedicada, es decir, de uso exclusivo entre los usuarios. Dispongo de todo el tiempo que desee, porque yo, mientras no corte la comunicación, yo seguía conectada. No necesito protocolos, mecanismos de comunicación, directamente en la vinculación, porque estoy mandando datos directamente. Es muy seguro, ya que el canal no es compartido. Y trabajan en tiempo real. ¿Sí? Bien. Las desventajas que tiene: en los tiempos de silencio es dedicada, se desperdicia el enlace. O sea, supónganse, yo reviso y pongo buscar Diario Los Andes. Diario Los Andes me manda la información, me lo muestra en pantalla, y mientras yo me pongo a leer el diario, no estoy usando el internet. Entonces, en definitiva, tengo ahí disponible todo el ancho de banda, pero no lo estoy usando. ¿Bien? Se cobra factura por tiempo y distancia. A mí me cobraban como una llamada local, ¿sí? Y en definitiva, el tiempo que uno terminaba usando. Acá ahora empezamos lo que es conmutación por circuitos espacial. Circuitos espacial. Esta comunicación se realiza en el espacio, en una matriz de puntos de cruce. Esto ya sería como una mini central telefónica. ¿Qué quiere decir una mini central telefónica? Imagínense una casa, una oficina, un lugar donde, supónganse en su casa. En ese caso, ustedes en la casa a lo mejor tienen un teléfono en la pieza y otro en el living, era lo que era interno, ¿sí? Entonces ustedes podían levantar el teléfono y llamar entre los dos teléfonos, esos que tenían, en la pieza y en la cocina, por ejemplo. En la pieza, entonces llamaban, marcaban un numerito y terminaba sonando, ¿no es cierto?, el teléfono en la pieza. Ahora, cuando querían ya llamar afuera, tenían que marcar otro código, otro número, para poder terminar usando la línea de afuera. Bueno, ese es justamente a lo que se refiere. Yo tengo acá tengo un teléfono, ¿sí? Tengo otro teléfono, este está en la pieza número 1, la pieza número 2, la pieza número 3, la pieza número 4. O sea, estamos casi con una especie de oficinas. Ahora, tengo como una red de matriz, fíjense, ¿sí? Donde termina el teléfono 1, es toda esa línea. ¿Bien? El teléfono 2 es toda esta línea, el teléfono 3 toda esta línea y el teléfono 4 toda esta línea. Si yo quiero hablar entre el teléfono 1 y el teléfono 4, cuando ponga el código, lo que termino haciendo es una unión entre esos dos y se termina haciendo un cruce ahí entre esos dos. En definitiva, he como puenteado los cablecitos para que se haga la comunicación entre el 1 y el 4. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener como una especie de matriz, ¿sí? Entonces, si yo quiero comunicar el 1, el 2, el 3 y el 4, quiero comunicar el 1 con el 4, busco un canal, lo uso a este y conecto acá y lo conecto acá. Entonces ahí termino haciendo un circuito así. Eso es lo que terminamos haciendo acá. Ahora, suponiendo que yo también quisiera conectar, ¿no es cierto?, a la red telefónica pública, ¿sí? Esta sería la red de afuera. O sea, esto sería lo que yo tengo en la red de afuera, pero acá tengo dos líneas. Supónganse que ustedes tienen dos líneas de teléfono, o sea, dos números de teléfono.
442025 y 442026, ¿sí? Entonces, alguien me puede llamar a mi casa con el 442025 o me puede llamar al 442026. O sea, yo tengo dos líneas de teléfono. Estoy pagando por dos facturas, ¿de acuerdo? Pero esas dos líneas de teléfono tengo justamente esta que tiene esta barra y esta barra acá. Es como que le agrego otras barras más y digo, esta es la Telefónica 1 y esta es la Telefónica 2. Entonces, cuando yo quiero hacer el de la oficina 1, quiere llamar a alguien afuera, ¿no es cierto?, a otra casa, y termina haciendo, ¿no es cierto?, la unión ahora distinta, porque ahora la termina haciendo entre, por ejemplo, el teléfono 2, está llamando, termina uniendo acá y termina usando la línea telefónica esta. Y termino saliendo a la red pública. ¿Ven? Mientras tanto, tengo otra comunicación que lo tengo acá, hablando acá. Entre el 1 y el 4 terminó siendo otra comunicación. ¿Sí? Capaz que después este número 3 puede llegar a querer salir por teléfono, intenta llamar y le da ocupado porque quiso conectarse, ¿no es cierto?, a la que se está usando. Entonces, como tengo dos líneas de teléfono, termino haciendo la unión acá. Y entonces el número 3, la oficina 3, termina saliendo por acá y termina saliendo a la red telefónica. En definitiva, lo que termino haciendo acá, lo que estoy haciendo acá, todo esto que está acá, sin esto, ahí. Todo esto que tengo acá sería como una mini central de teléfono, ¿sí? Una mini central telefónica, que muchas veces se usan, por ejemplo, en unas oficinas. Entonces, un aparatito donde ustedes tienen la entrada de la red telefónica y tienen la salida, por ejemplo, a distintos internos. Este aparatito lo que termina haciendo es esta unión. ¿Sí? Es una unión de conmutación de circuitos espaciales. ¿Sí? Sí, se puede decir que tenga una central telefónica de una entrada con 4 internos. Puede ser de 2 entradas con 4 internos, de 8 internos, ¿sí? Se va eligiendo. Depende de la complejidad. En una clínica, un hospital, en una oficina, en una escuela, en una universidad, bueno, ya voy a necesitar a lo mejor tener mucho más entradas, ¿sí? Y mucho más conexiones acá. Entonces, todo esto cambia, la central telefónica es mucho más grande. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Sí. Entonces, esta conmutación se realiza en el espacio en una matriz de puntos de cruce. Cuando se levanta el microteléfono, en realidad cuando ustedes levantaban la línea, el teléfono viejo de la casa, ¿sí? Lo que terminaban haciendo era poner la mini central, lo que terminaba era que cuando ustedes descolgaban el tubito se habilitaba una línea. Esa línea quedaba habilitada. ¿Bien? Si alguien descuelga también, bueno, habilito esta también. Hasta que yo no marque a quién le quiero llamar, todavía están utilizando esa línea. Descuelgo esta y voy a usar esa, y descuelgo esta y utilizo esta. ¿Sí? O sea que es donde ahí entra el tema de que cuando se levanta el microteléfono, lo detecta el circuito de abandono, o sea, la mini central, que se encuentra conectado a un microprocesador que consiste en el conjunto de if-kite. O sea, si pasa esto, que haga esto. Que detecta lo que sucede en cada teléfono. O sea, si levanto el tubo, que haga tal cosa. Se busca una barra vertical y se une con una correspondiente barra horizontal para poder establecer una comunicación. En caso de que sea una llamada a larga distancia, se establece una comunicación con el traslador, ¿sí? Que sería la especie de módem como salida, que se conecta a la central pública. ¿Sí? Ahí terminamos haciendo la conexión. Y acá circuito de telefónico temporal, entonces logra una comunicación entre el 1 y el 3 y de 2 vías, porque yo puedo hablar y el otro me puede hablar y me puede escuchar también.
Conmutación de circuito temporal, que vendría siendo esto. La matriz está en memoria y mediante el algoritmo sobre los registros de cada abonado se genera un enlace, es digital esto dice. Conmutación de mensajes. Bueno, acá en este punto, por ahí cuando se decía que había que boicotear a la central telefónica, ¿sí? Lo que terminaban haciendo era que se pedía que a tal hora todos descolgaran el teléfono. ¿Por qué? Porque al descolgar todos el teléfono, ¿sí? Era como que todo el mundo trataba de pedir una línea y lo que hacía era saturar el sistema y se terminaba desbordando el sistema y se colgaba. Entonces les hacía como un daño, ¿no es cierto?, a la central telefónica. Por eso es que después las centrales telefónicas lo que terminaban haciendo es que si alguien descolgaba el tubo, si alguien desconecta el tubo, y como me deja habilitado una línea en espera, lo que hacía era que si pasaba cierto tiempo, directamente el mismo central telefónica cortaba la línea. De esa manera se anularon, ¿no es cierto?, el sistema de que esto puede haber quedado mal colgado el tubo, y de esa manera tengo una línea que me está dedicando exclusivamente a este, y capaz que otra la quiere usar y no puede. Entonces pasaba un tiempo, me lo cerraba y quedaba otra vez habilitada esa línea. Conmutación de mensajes. Ahora pasamos al tema de cómo mandar mensajes. Envía el mensaje completo. Ahora los mensajes son compartidos para aprovechar los tiempos de silencio, ¿sí? Era el mismo ejemplo de recién. Si yo tengo que mandar un mensaje, ¿sí?, venía un aparatito que casi que estuvo antes de todo lo que era celular y todo eso, que lo que hacía era una especie de teléfono, de teclado. ¿Ven? Teníamos un teclado y tenía acá una pantallita, ¿sí? Y acá se conectaba a la línea telefónica. Y acá yo escribía un mensaje, me aparecía el mensaje acá, le ponía qué número quería mandárselo y lo mandaba por la red telefónica. Del otro lado había justamente este mismo tecladito y me aparecía el mensaje que yo había mandado. ¿Sí? Eso ya no se vio más ya. ¿Sí? No sé si hay... A ver, vamos a ver si encuentro algo, pero no creo. Sería teclado para teléfono fijo. A ver si encontramos algo. Mensaje de texto, vamos a poner. Profe, era parecido a un beeper. Más grandote. Mm. Mensaje de... ¿Cómo es el nombre? No me acuerdo, por eso. No me acuerdo cómo era. Mensaje de texto. No recuerdo cómo era el nombre del aparato. Mensaje de texto para telefonía. Telefonía. Nosotros en la Argentina hemos tenido un tema que toda la tecnología ha llegado demasiado rápido, ¿sí? Porque, así como mencionaron el Viper, ¿sí? El Viper acá muy poca gente lo terminó usando, o sea, directamente salteamos del teléfono, fue directamente el salto al celular casi. Pero hubo muchísimos sistemas previos para poder mandar mensaje de texto, para poder hacer una llamada, fíjense, acá por ejemplo hay uno, donde tiene el teclado allá abajo, ¿eh? Fíjense que tengo un teclado acá, entonces ustedes marcaban el número y le mandaban el mensaje y podían enviar. Gigasec, puede ser que se llame, profe. ¿Cómo? Gigasec, No me acuerdo, pero que es como un teléfono que tiene una calculadora, como si es que fuera una pantalla chiquitita no es de teléfono, analógico.
Claro, no, no es teléfono, acordate. Acá lo más parecido que estoy viendo que puede leer un mensaje y es Gigaset DL 380, Giga. pero no sé si será eso lo que... Gigasec, así. Ujú. A ver. Con T. Set. Ujú. No, eso ya eran los inalámbricos que venían con el mensaje de texto, que empezaron a recibir mensajes. No, me parece que es. Claro, eso es lo que estoy viendo ahora, pero por ejemplo me salió uno al principio que era como el teléfono fijo, pero tiene como si fuera la pantalla de una calculadora y con letras ahí. Mensaje No sé. de para telefónica, a ver, telefónica, que era telefónica, era el sistema que se usaba. Pero era básicamente un teclado con una pantallita muy chiquitita. Ah, ya ni existe eso. A ver, ¿Era el que tenía en el teléfono fijo? sí, Ah, mandar mensaje de texto por telefónica, vamos a poner. No, ni lo he visto. Es más, yo no sé quién, algunas oficinas lo tenían, pero porque la condición era que tenías que tener de los dos lados, tenía que tener ese aparato. Si no, no podías mandarlo. Bueno, pero muy parecido, me parece, algo así era, ¿sí? Que tenemos el teclado ahí. No, acá no. claro, si el otro no tenía, Claro, no había forma de utilizarlo, no era un fil. claro, Puede ser este, profe, le voy a mandar un enlace por el chat. a ver. No, este no. ¿No? No, porque esto lo que tiene son memorias en realidad. No, no importa, no importa. Bueno, pero ya pasó ya el tiempo, esto ya fue. La intención era bien, mostrarles que en realidad el mensaje de texto, cada vez que ustedes estaban escribiendo, en realidad tenían la línea conectada y estaban perdiendo, ¿no es cierto?, tiempo para poder mandar. Entonces envía un mensaje completo, ahora los mensajes son compartidos para aprovechar los tiempos de silencio. Aparece en el concepto de nodos. Ahora vamos a tener distintos nodos, o sea, vamos a tener el nodo número 1 y el nodo número 2, y lo que hace es, tengo el mensaje número 1, mensaje número 2 y mensaje número 3. Lo que termino haciendo es, mando el mensaje número 3, mando el mensaje número 1, mando el mensaje número 2 y después mando el mensaje número 3. Pero mientras tengo, y bueno, y del otro lado recupero después el mensaje número 1, después el mensaje número 2 y después el mensaje número 3. ¿Bien? Ahora, mientras yo estoy escribiendo este mensaje, si yo acá tengo espacios vacíos, lo mismo voy a tener esos espacios vacíos acá, que en definitiva me hacen perder tiempo que el mensaje número 2 o el número 3 lleguen más tarde. En el gráfico se observa un mensaje M2, que se atrasa mucho porque el mensaje 1 es muy largo. ¿Sí? Ventajas, compartimos el enlace, aprovechamos los tiempos de silencio, no se cobra por distancia sino por tiempo, el tamaño del mensaje. ¿Sí? Desventaja, un mensaje grande que arriba al nodo atrasa a todos los otros mensajes y pequeños que pueden arribar después, o sea, que pueden llegar después. Usa algoritmo de cola, o sea, el primero que llega, el primero que sale. En el orden en que llega, se envía. El buffer limita el tamaño del mensaje. Necesito protocolos para identificar los mensajes. No se trabaja en tiempo real. ¿Por qué? Porque si yo mandé el mensaje número 1, recién el número 3 voy a tener que esperar que llegue, mande el mensaje número 1, número 2 y recién que mande el mensaje número 3.
sea que no es que yo mandé el mensaje 3 y llegó instantáneamente. Si yo ahora trabajo por paquetes, ¿sí? Acá donde está la diferencia, porque una es conmutación de mensaje. Mando el mensaje 1, después mando el mensaje 2 y después mando el mensaje 3. Pero ahora voy a trabajar por paquetes. ¿Qué quiere decir? Una solución importante a este problema fue dividir los mensajes en paquetes. Tengo el mensaje 1, lo divido. Entonces digo, mensaje 1, número 1. Mensaje 1 de 2, mensaje 1 lo dividí en la parte 3 y mensaje 1 la parte 4. El mensaje 2 era solamente ese pedacito y el mensaje 3, como era un poquito más largo, se dividió en dos. Entonces tengo el mensaje 3, parte 1, mensaje 3, parte 2. Y después voy haciendo la conmutación. Y en esa conmutación primero mando el mensaje 1, el mensaje 2, después mando, y después mando el mensaje, acá, mensaje 3. Bueno, acá mandó de esta manera. Terminó mandando después el mensaje este de acá, y ahí mandó este. O sea que dividió, fíjense, los paquetes, ¿sí? Ya casi mandó la mitad de la información, y después manda el mensaje 1.3, y después este de acá, y este de acá. O sea que en definitiva, cuando desde el otro lado termina armando este acá, este acá, este acá, este acá, este acá, este acá y este acá. Pero para todos los usuarios pareciera como que lo mandaron en tiempo real. El mensaje 1 quedó trozado en 4 paquetitos, el mensaje 2 era pequeño, por lo que no se hizo falta trozarlo, el M3 se trozó en 2, a cada paquete se le agregó un encabezado. ¿Qué significa el encabezado? Es ese pedacito rayado que está ahí. ¿Eh? El encabezado es justamente para después, cuando tengo que armar de vuelta todos los paquetes a donde correspondían, dice, este encabezado dice que es el mensaje 1.1, este dice el mensaje 1.2, el mensaje 1.3, el mensaje 1.4. Entonces del otro lado tenés que armar todo el paquete juntito. Si yo no tuviera el encabezado, después no sé cómo ordenar a dónde mandar cada uno. Entonces a cada paquete se le agregó un encabezado, que es la sombra de la figura, y podemos observar que el mensaje 2 ahora no sufrió una demora que sufría anteriormente. Llegó casi instantáneamente a la misma velocidad que los otros. Ventaja, los buffers son más pequeños, o sea, no necesito una memoria grande para mandar el mensaje grande. Puedo tener una memoria chiquita para ir dividiendo y guardar paquetitos. Los tiempos de conmutación son rápidos, ya que el mensaje es más pequeño. Al ser pequeño el mensajito, yo termino de mandar ese, voy, reviso otro, después termino, mando otro y así. El tiempo de demora se reduce muchísimo. Por ejemplo, el mensaje 2 pareciera que llegó rapidísimo, por más que era un mensaje chiquito. Y se trabaja en tiempo casi real. Desventajas. Necesito protocolos de comunicación y enrutamiento. ¿Por qué? Porque de acá yo tengo que decir de qué mensaje está viniendo cada uno y a dónde tengo que llevarlo. Los paquetes pueden llegar desordenados, o sea que después tengo que tratar de ordenar esos paquetes. Y los paquetes pueden no llegar, se pueden perder esos paquetes. Acá donde tenemos una conmutación por circuito, conmutación de circuito virtual y una conmutación por paquete. En la de circuito directamente, fíjense, señal de pedido, demora de propagación, demora de procesamiento, aceptación de la señal, termino aceptando y ahí mando toda la información. Tiki, 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 tiki. Señal de confirmación de que llegó todo y bueno, y ahí tengo la comunicación. En solicitud de enviar un paquete. Tac, 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 aceptación y empiezo a mandar paquete 1.1, ¿sí? Termino después el otro paquete, después termino el otro paquete, termino el otro paquete, termino y después llegó. Y esto vendría siendo la conmutación por paquetes. Lo que estoy haciendo es mandar esto mismo, pero ¿sí? Directamente. Sería algo parecido a esto. Acá donde va a influir ahora el tamaño del paquete. Como podemos ver, si achicamos muy mucho los paquetes, disminuye el tiempo de envío. Pero podemos
tener cuidado, pero tenemos que tener cuidado porque los paquetes no sean tan pequeños, porque el encabezado casi que va a terminar siendo, ocupando más lugar el encabezado que los que estoy mandando. Y por lo tanto vamos a terminar demorando mucho más en 10 paquetes, ¿sí? Porque le estamos agregando algo de información. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, Sí, profe. vamos a llegar acá porque ya se nos empieza a ir. Ah, bueno, ya nos quedan esos pedacitos, ¿no? Eso no. Acá tenemos lo que es la comparación de las formas de conmutación, cómo va conmutando, ¿sí? Del host número 1, o sea, del puesto número 1 y el puesto número 2, cómo podrían llegar la información. Host 2, o sea, el puesto número 2 se requiere comunicar con el puesto número 1, los paquetes llegan todos desordenados, ¿sí? Anda el 1 por allá, el 3 por acá, el 2, un quilombo. Red de circuito virtual con switch. Ahora con switch directamente conecto este con este con este con este, y ya logro tener la vinculación directa. Los paquetes llegan ordenados. Costo de router y métrica, bueno, ahí depende por dónde van a hacer la comunicación. Va a tener justamente, mientras más enlaces tenga, más costo van haciendo, porque más distancia estoy teniendo, y ahí es donde va a tener justamente un costo de ruteo, ¿sí? Y después lo otro que se cobra es el tiempo que está conectado. El ejemplo sería que ustedes, por ejemplo, para comunicarse acá, usan un nodo central. Si ya tienen que llamar a Mendoza, tienen que llamar, ¿no es cierto?, otro nodo para poder, ¿no es cierto?, comunicarse con Mendoza, y ya si necesitan ya salir a Buenos Aires, tienen que usar otro nodo más. Entonces cada vez que van haciendo un ruteo distinto, les cobran, ¿sí? Bien, lean esta información, ¿sí? Ya la próxima clase, tipos de enlace, que es la que nos queda. Trabajen sobre este práctico y nos vamos a ver la semana que viene. ¿Estamos? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Profe,